Precisamente, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, precisamente eso es lo que voy a leerles en realidad, porque fue lo que saqué, que dice que este día vamos a hablar de Primera de Timoteo, capítulo 4, ¿verdad? Y está muy bonito el capítulo, y un poquito también se me hizo un poquito difícil, sobre todo los primeros versículos. Pero bueno, como estábamos diciendo ahorita precisamente, déjenme nada más solamente así súper rapidito, quiero nada más, dar una pequeña introducción. Como dijiste tú, Elisa, es verdad, nomás son 16 versículos, está chiquito, entonces yo creo que sí me alcanza a dar una pequeña introducción así súper rápido, que yo creo que ya todos lo sabemos, ¿verdad? De que precisamente estas epístolas pastorales, ¿verdad? Que son la primera de Timoteo, la segunda, y el libro de Tito, o la epístola de Tito, precisamente por eso se llaman epístolas pastorales, porque dice que el título de epístolas pastorales dice que tiene que ver con la singularidad de ellas, que no son escritos dirigidos a alguna iglesia determinada, como es propio de las cartas paulinas, sino a personas conocidas por el apóstol Pablo. Por ejemplo, los colaboradores de él, colaboradores directos de él en su ministerio, y activamente vinculados de tal manera que los consideraba más que compañeros de ministerio, los consideraba como hijos en la fe. Y eso es precisamente lo que vamos a hablar ahora, porque uno de sus hijos era precisamente Timoteo, ¿verdad? Y estas epístolas pastorales ofrecen una interesante panorámica de la organización de las iglesias locales en los tiempos iniciales del cristianismo, y la estructura interior del gobierno de las iglesias queda bien definida precisamente en estas tres epístolas. Y pues bueno, precisamente eso es lo que vamos a ver en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que precisamente aquí en Primera de Timoteo, así es como Pablo describe a Timoteo, ¿verdad? Como un colaborador de él, lo describe como un hijo en la fe, como un hombre con un carácter especial. Y Pablo dice que nadie se interesa tanto por otras personas y por Cristo como Timoteo, ¿verdad? Porque sabemos que precisamente ahorita Timoteo en esta epístola pastoral, Timoteo está en la ciudad de Éfeso. Entonces Timoteo ha sido un ejemplo del amor a Jesús y del servicio a Jesús, y el interesarse genuinamente por otros. Eso es lo que también Pablo pensaba de él. Y Pablo ahora envía a Timoteo a Éfeso con una misión especial que consiste en corregir las falsas doctrinas y enseñanzas que han estado causando desorden, discusiones y divisiones dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo en esta carta cómo debe enfrentarse a esas falsas enseñanzas y a esos falsos maestros. Timoteo tiene que confrontar a estos líderes corruptos y restaurar el orden en la iglesia. De eso se trata precisamente este capítulo 4. Ahora, las cartas, dice que la carta, pues lógico, se dirige a Timoteo, ¿verdad? Aquí ya dijimos que Pablo lo llama como verdadero hijo en la fe, y pues ya sabemos todo su, como dice su background, todo de dónde viene él, ¿verdad? Que su mamá su madre se llamaba Eunice, su abuelita Loida, y todo eso, ¿verdad? Ya sabemos que su padre era griego, ¿verdad? Y que su madre le había instruido desde niño en las Sagradas Escrituras, a Timoteo, ¿verdad? Y que por medio de ellas fue que Dios las usó a ellas para poder llevar a los pies de Cristo a Timoteo. Ahora, Timoteo también gozaba de buen testimonio entre las iglesias cristianas en donde vivía, siendo circuncidado como hijo de judíos conforme a la costumbre, para evitar que pudiese ser acusado por ellos y su ministerio, y que su ministerio se viese limitado por esa razón. Ahora, a pesar de su juventud, Timoteo, y ahí lo dicen, especialmente aquí lo vamos a ver en el capítulo 4, versículo 2, dice que Timoteo era un colaborador que el apóstol Pablo estimaba en gran manera y lo usaba para corregir en distintas iglesias, o a distintas iglesias, de cosas que estaban desordenadas, y para afirmar la doctrina que en algunas estaba siendo cuestionada o incluso
estaba en peligro por maestros pocos capaces y por falsos maestros. Ahora ya sabemos que el carácter de Timoteo, pues era, en cierto modo, era tímido. Él era un tanto tímido. Esto está en 1 Corintios 16, y dice que no es posible determinar la razón, pero el apóstol Pablo recuerda que Timoteo tenía frecuentes enfermedades y que padecía del estómago. Esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, pero no voy a decir nada de eso para que la siguiente persona lo diga. Ahora, sin embargo, dice que se pierde el rastro de Timoteo, se pierde el rastro de sus actividades desde la prisión del apóstol en Jerusalén, hasta que más adelante aparece con él ya preso en Roma, cuando esperaba ser puesto en libertad. Y esto está en Filipenses 2:24, dice que a los filipenses que esperaba enviarles, cuando esperaba ser puesto en libertad, dice a los filipenses que esperaba enviarles pronto a Timoteo. Eso está en Filipenses 2:19. Dice que en este periodo de tiempo de libertad, conforme a esta carta, otra vez Timoteo, lo vamos a decir, está en Éfeso, donde el apóstol le pide que permanezca en esa iglesia, y será tiempo después que le escriba una segunda y última epístola en la que le pide que vaya pronto a verlo, puesto que en cualquier momento podía ser ejecutado. Y nada se sabe si se produjo el encuentro entre ambos. Dice que lo que se supone es que sí hubiera sido un encuentro de 3 personas, Timoteo, Juan Marcos y Pablo, pero dice que esto lo deja a la posibilidad, ya que no tienen una base escritural para negarlo o afirmarlo. Ahora, los motivos de las personas que estaban causando todos estos problemas ahí precisamente en la iglesia de Éfeso, dice que los motivos eran que los judaizantes, que eran los enemigos abiertos de Pablo y de la verdad que él enseñaba, entraban en las iglesias para confundir a los cristianos y apartarlos de la doctrina que les había sido enseñada, insistiendo en la necesidad de practicar la circuncisión y el cumplimiento de la ley ceremonial para alcanzar las bendiciones de la salvación. Ahora es seguro que esto estaban haciendo en la iglesia en Éfeso, y sus doctrinas iban vinculadas a la demostración de las bendiciones que habían sido prometidas a Abraham y partían de él, precisamente. Ahora, permíteme tantito. Ok. Aquí cuando empieza lo de la apostasía, en el capítulo 4, del versículo 1 al 5, dice que la apostasía venidera es la obra, y luego el buen ministro, que es del versículo, otra vez voy a comenzar. La apostasía la vamos a ver del versículo 1 al 5, y el buen ministro lo vamos a ver del versículo 6 al 16. ¿Ok? Aquí del 1 al 5 dice que parece afirmar este pasaje que aun cuando la iglesia es columna de la verdad, se levantarán dentro de ella sistemas de error de origen demoníaco, los cuales enseñarán la abstinencia de comer carne y de las relaciones matrimoniales, que es lo que vamos a ver en los versículos. Esta fue una de las normas del gnosticismo que aún entonces comenzaba a presentarse y más tarde alcanzó proporciones gigantescas. Esta herejía, ahora casi extinta, salvo los restos de ella que se advierten en el pretendido celibato del sacerdocio romanista y sus periodos de ayuno de la carne, según ellos, supuestamente. Ahora, precisamente el término apostasía significa que es una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. Ahora, aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente ha abandonado a Cristo. A esa persona se le va a llamar precisamente apóstata. Y permítame. Y también dice que hay tres peligros que pueden llevar a una persona cristiana a cometer apostasía. Y estas serían, número 1, las tentaciones, como por ejemplo la idolatría, la inmoralidad sexual y la codicia. Número 2, los engaños. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas difundidas
por falsos maestros y profetas que amenazaban con seducirlos fuera de su devoción pura a Cristo. Y el tercer peligro para que una persona pueda cometer apostasía son las persecuciones. Los cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época debido a su lealtad a Cristo. Entonces solamente, así como dicen, que te pongan una pistola enfrente de tu familia y que te digan, ¿vas a negar a Cristo? Entonces, ahí se los dejo de tarea, ya de que Dios, se supone que nosotros debemos decir que no. Sabemos que si decimos que no, nos van a matar y nos van a matar por la causa de Cristo, pero al ser perseguidos por el Señor Jesucristo y si somos asesinados por Él, sabemos a dónde vamos a ir, ¿verdad? Sabemos que tenemos nuestro lugar en el cielo con el Señor. Ahora, precisamente, vamos a comenzar ahora sí. Aquí donde dice, pero predicción de la apostasía, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y el versículo 2 dice que por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada o que teniendo cauterizada la conciencia, y cauterizada significa quemada. Entonces aquí nos dice que la conciencia cauterizada o quemada es aquella que no puede ser reparada. Refleja un rechazo recalcitrante de la verdad de Dios. Las doctrinas impías y engañosas siempre han plagado a la iglesia, pero cuanto más nos acercamos al regreso de Cristo, más insidiosos, más imperiosos y agresivos serán los falsos maestros. Es por eso que debemos permanecer vigilantes y asegurarnos de estar siempre conduciendo a otros a la fe y a la obediencia, en especial mientras se acerca el día del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, para continuar. ¿Te sigo? Sí. ¿Sí me escuchas? Ok. Sí. Y también tengo aquí que en este versículo número 1 donde dice que, pero que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, también tengo aquí en otra hoja que dice que no se especifica en realidad por qué medio el Espíritu dice estas cosas. Puede haber sido una revelación directa del Espíritu Santo a Pablo, y esto lo podemos ver en Hechos 20, del 29 al 30, o también podría haber sido una profecía transmitida por otra persona. Ahora, aquí donde dice la palabra claramente, quiere decir, ¿verdad? Pues sí, que se va a ver de una manera clara. Y en los postreros tiempos, dice que se incluyen en la época de Timoteo y en el Nuevo Testamento, y que se suelen aludir a la época que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo tras la obra de Cristo. Y aquellos que confíen en la falsa doctrina apostatarán de su fe, precisamente. O sea, se alejarán, se rebelarán, ¿verdad?, contra Cristo. Lo que demuestra que dicha doctrina está fuera del marco del verdadero cristianismo. Asimismo, el origen del error es demoníaco, ya que estos maestros falsos siguen a los espíritus engañadores. Entonces, en el versículo 3, donde dice, y prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, aquí lo que pasa es que, aquí lo que pasa es que ¿cómo se llama? Permítame un segundito. Sí, en esta misma línea de enseñanzas falsas que establecían una ética con valores superiores en la que se prohibía el casamiento y la ingesta de ciertos tipos de alimentos, y uno de ellos era la carne. Aquí lo que pasaba era que los judaizantes decían, por ejemplo, que el casamiento estaba prohibido, según ellos, y prohibían cierto tipo de alimentos, ya lo comentamos,
como es la carne, precisamente. Esa era una de las cosas de los alimentos que ellos prohibían. Ahora, en el, permítame, en el versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y el versículo 5 dice, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces yo creo que aquí está bien explicado. Todo lo que Dios creó es bueno y nada debe de desecharse, o sea, nada debe de tirarse si se toma con acción de gracias. Y el versículo 5 dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces yo imagino que aquí se refiere, por ejemplo, cuando ingerimos nuestros alimentos, cuando vamos a comer y oramos por los alimentos, ¿verdad? Para que el Señor los santifique y que sean de beneficio para nuestros cuerpos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está bien? ¿Alguien quiere ¿todo está bien? Ok, si de repente quieren si quieren ¿cómo se llama? Interrumpirme, ya saben, ¿ok? Por favor, me pueden interrumpir. Gracias. Ok, ahora, el versículo, del versículo 6 al 16, precisamente es donde se ve el tema de cómo ser un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Y y aquí es cómo se van a enfrentar las falsas enseñanzas. Entonces aquí, cómo ser un buen ministro de Jesucristo, nos dice que si esto enseñas a los hermanos, dice, serás si eso enseñas a tus hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate, para la piedad, ¿verdad? Desechar una fábula profana, me sonó así una fábula como un cuento, algo así, y unas fábulas profanas. Lo que pasa que aquí era lo mismo lo que estaban diciendo, eran las falsas doctrinas. A estas falsas doctrinas, Pablo le decía a Timoteo, no les hagas caso a estas falsas doctrinas. Y entonces a estas falsedades, le dice Pablo a Timoteo, debes de responder con firmeza, recordando a los creyentes el verdadero evangelio que los apóstoles habían enseñado. Eso es por eso es la razón que Pablo llevó a Timoteo a Éfeso, para que pudiera combatir a estos maestros y falsos profetas, falsos maestros que estaban allí presentes, estaban enseñando falsas doctrinas. Y por eso le dice que a estas falsedades debes de responder con firmeza, recordando a los creyentes que el verdadero evangelio que los apóstoles habían enseñado. ¿Cuál era ese? Pues el evangelio de Cristo Jesús, ¿verdad? Que es la verdad. Así es. Entonces, aquí Pablo aborda a Timoteo sobre el comportamiento de los creyentes en los cultos. Pudiera ser que estos procuraban confundir a los creyentes y retirarlos de la obediencia a lo que el apóstol había enseñado. Estuviesen causando problemas en el culto con participaciones incorrectas y con formas desordenadas, e incluso contrarias a la buena relación entre hermanos y a un mal testimonio en la sociedad entonces. Esto es algo que tenía que repararse. ¿Cómo? Instruyendo tanto a los hombres como a las mujeres sobre estas cuestiones de importancia eclesial para rectificar el rumbo desordenado en la congregación. Entonces dice que ahora, como quien debía enseñar la verdad en la congregación, el apóstol le escribe para recordarle a Timoteo que él tenía una misión que se le había encomendado, y era enseñando con sencillez, por lo que debía evitar lo que los malos maestros usaban, que era la vana palabrería, ¿verdad? Que eso está en Timoteo 1, 5 y 6. Por esa causa le conmina o le encomienda a Timoteo a predicar lo que el apóstol Pablo llama sana doctrina, y también eso está en Timoteo 1 del 3 al 11. Sin duda,
en la medida en que Timoteo ocupase el tiempo en la verdadera enseñanza, los que difundían errores no tendrían ocasión de hacerlo. Así que Timoteo no les iba a permitir a estos falsos maestros enseñar su falsa doctrina. ¿Por qué? Porque él, Timoteo, iba a enseñar la verdadera enseñanza, que es el evangelio de Cristo Jesús. Eso es lo que él les debía de enseñar a los creyentes, para que no se confundieran. Y además la enseñanza bíblica, que es precisamente el verdadero evangelio, esta enseñanza bíblica produciría madurez en los creyentes y los capacitaría para evitar que los vientos doctrinales falsos que sacudían la iglesia los apartasen de la verdad. ¿Alguna, algo que quieran comentar, amadas hermanas? ¿Están muy calladitas? Sí, tengo una nota aquí en mi Sí. Biblia acerca Sí, de pastora. la responsabilidad del ministro. Dice que encierra Sí, pastora. aspectos positivos y negativos. Debe enseñar fielmente la buena doctrina, pero Amén. resistir y evitar los engaños de este mundo. O sea que el ministro, el pastor, tiene que estar claro en lo que está enseñando. Eso es lo que le está diciendo él aquí. Tú conoces ya la doctrina y esa es la que se supone que tú estés enseñando. Amén. O sea, porque, nada, quería hacer ese comentario. Sí, no, perfecto, pastora. Muchas gracias por hacerlo. ¿Alguien más que quiera decir algún comentario? Yo nada más quiero decir Sí. Leti. que, por ejemplo, en la clase pasada vimos, ¿verdad?, como Pablo le dice a Timoteo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí le dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vimos. Y eso es lo que precisamente Pablo le dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, porque esa es la buena doctrina. Amén, amén, así es, exactamente. Y ese también es una tarea para nosotros, ¿verdad? Que debemos de enseñar la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, Leticia. Gracias. Ok, ¿alguien más, perdón, antes de continuar o le sigo? ¿Continúo? Sí. Ok, el versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ok, aquí lo que nos está diciendo es que este mundo enfatiza la capacidad, la belleza y el éxito. Y aunque ser un buen mayordomo del cuerpo que Dios nos dio es importante, siempre deberíamos poner la mayor relevancia en su relación con Él. O sea que más que cuidar nuestro cuerpo es la relación que tengamos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra intimidad con Dios es la prioridad que Él tiene para nosotros. Y esto determinará el impacto que cause en nuestras vidas. Ahora, eso también va a perdurar en el cielo, mientras que nuestro cuerpo físico será reemplazado por uno glorificado e imperecedero, ¿verdad? Cuando ya venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Eso está en 1 Corintios 15:20 y versículos 52 al 54. Y por lo tanto, debemos enfocarnos solamente en Cristo para que podamos crecer en la piedad, porque eso sí que es aprovechar bien el tiempo. ¿Alguien tiene algo que decir sobre esto? ¿O continúo con el versículo 9? ¿Está todo bien? Sí, amiga. Bueno, el versículo 9 dice, palabra fiel es esta, ¿verdad? Dice, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios,
porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, ¿verdad? Y aquí por esto mismo dice que el objetivo de los esfuerzos de Pablo es que las personas alcancen la piedad y su provecho eterno. En la palabra donde dice trabajamos, el trabajo es un elemento recurrente en las descripciones que hace Pablo del ministerio del evangelio. O sea, cuando estamos en la iglesia, ¿qué hacemos, verdad? Tenemos que ayudar en la iglesia, ¿verdad? Y si tenemos ministerios todavía más todavía tenemos que trabajar, ¿verdad? Para el Señor, ahí en la iglesia, ¿verdad? Ahora, la declaración de que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, parece promover la noción universalista de que todas las personas finalmente van al cielo. Sin embargo, el resto de la escritura niega profundamente esta idea. Dice que, eso debe verse en 1 Timoteo 2:4, dice que la frase puede interpretarse de varias maneras. Número uno, puede significar que Cristo murió por todas las personas, pero solo las que creen en Él son salvas. Número dos, significa que Él es ofrecido a todas las personas, aunque no todas lo reciban. Y número tres, dice que significa el Salvador de todas las personas, es decir, de aquellas que creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que lo han aceptado como su Salvador personal y que creen que de verdad Él es el Salvador de sus vidas y también su Señor, por supuesto. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Continuamos? Ya casi vamos a terminar. Versículo 11 dice, esto manda y enseña, le dice Pablo a Timoteo, dice, esto manda y enseña. Versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿verdad? Ahora, aquí donde dice tu juventud, dice que tras analizar otros usos de esta palabra y la cronología de la vida de Timoteo hasta ese momento, a partir de Hechos 16:1, dice que los comentaristas estiman que Timoteo tenía como entre 27 y 35 años, que es muy joven, de los cuales la mayoría piensa que en realidad Timoteo tenía como alrededor de 35 aproximadamente, más o menos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Continuamos? Sí. Versículo 13, dice lectura. Versículo 13, perdón, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí donde dice lectura, ¿qué significa? Pues es leer, precisamente, leer la palabra de Dios, leer la Biblia, ¿verdad? Por eso le dice, entre tanto que voy, le dice Pablo, le dice a Timoteo, ocúpate en la lectura, o sea, ponte a leer la Biblia, ponte a leer la palabra de Dios y también exhorta y también porque vas a enseñar, iba a enseñar precisamente Timoteo a los nuevos creyentes, exactamente. Ahora aquí dice que, y el 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y aquí nos dice que aunque no se menciona qué don específico recibió Timoteo, es probable que la palabra don aluda al llamado ministerial de Timoteo y a sus dones para el ministerio que fueron concedidos por Dios mediante profecía y reconocidos por la iglesia con la imposición de las manos, ¿verdad?, del presbiterio. ¿Y qué es el presbiterio? Son los ancianos de la iglesia, son, con todo respeto, también son nuestros pastores y son las personas que pertenecen, ¿verdad?, que son los líderes, los líderes que ellos ponen ahí en la iglesia. Entonces, podría ser el board, ¿verdad?, uno de ellos, o también pueden ser algunos otros que los pastores hayan escogido, porque eso fue lo que pasó con Timoteo, que Timoteo fue a la iglesia y allí precisamente Pablo fue uno de los que precisamente también impuso las manos sobre Timoteo y para darle el don del ministerio que él iba a llevar. Así es.
¿Alguna cosa que quieran decir hasta este momento? ¿Está todo bien, muchachas? Sí. Le sigo y al final si quieren decir algo, le continúo porque ya nomás faltan 2 versículos. Dice, versículo 15, ocúpate en estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es que aquí lo que pasa es que aquí hay una pregunta para todas nosotros, dice, ¿por qué deberíamos ser diligentes en leer las escrituras? ¿Por qué debemos enseñar, animar a otros y practicar los dones espirituales que el Señor nos ha dado? Y la respuesta es porque así es como aprendemos más acerca de Dios y cómo andar en sus caminos. A medida que vivimos en obediencia activa y participativa al Señor, obedeciendo las indicaciones iniciales de su Espíritu y aferrándonos a su palabra, vamos a crecer y vamos a madurar en su semejanza, porque esa es la meta, parecernos más a Cristo Jesús, parecernos más al Señor, crecer y madurar en su semejanza. Y esto se encuentra en Gálatas 5, 22, 23, que pues yo creo que todos estos versículos ya los conocemos todas, que es donde están los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y también está en segunda de Pedro 1, del versículo 3 al 8. Ahora, aquí donde dice, ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, dice que este mandato probablemente aluda a las instrucciones de los versículos 12 y 13, que abarcan el comportamiento y la doctrina que debía tener Timoteo. Ahora, en la perseverancia de Timoteo, en la sana doctrina y en su aplicación práctica, dice que su aplicación práctica lo salvará, es decir, hará que permanezca en la fe la persona o el creyente, y esto confirmará su salvación. Esta clase de ministerio también preservará a los que lo oyeren. Y eso es bien cierto, porque se acuerdan del versículo que dice que la fe viene por el oír, y es el oír la palabra de Dios. Amén. Así es. Así que yo ya terminé. Estuvo bien rápido, ¿verdad? Como dice Elisa, son 16 versículos, pero Sí, estaba cortito. estaba cortito, así que Elisa, te paso el tiempo, o no Sí. sé si alguien quiera decir algo, perdón. Yo nomás quería decir aquí que me encanta esto, que está en el 4:12. Dice, que nadie menosprecie tu juventud, ¿no? Sí, Dice exacto. que la cultura griega valoraba mucho la edad y la experiencia. Y yo quiero hacer hincapié en eso, ¿no? No porque seamos, bueno, no porque yo tenga 54 años, no quiere decir que yo voy a saber más que alguien que tiene, no sé, 25 años, ¿no? O sea, para nosotros eso no importa, ¿no? Así que no menospreciemos, me encanta eso, ¿no? Porque pasa mucho con los jóvenes, ¿no? En los trabajos, en cualquier cosa, ¿no? Los menosprecian mucho porque son jóvenes. Y aquí la palabra de Dios nos habla de esto, ¿no? Y dice aquí, le da aquí este ejemplo a Timoteo, ¿verdad? Le está diciendo Pablo, que debería de dar ejemplo en la iglesia, en su manera de hablar, en una vida justa e íntegra, servicio sacrificado a los demás, no creencia, sino fidelidad o compromiso fiel, y en especial dice su pureza sexual. La vida ejemplar de Timoteo en esas áreas contribuiría, perdón, a compensar las desventajas de su juventud, porque como habíamos estado hablando, ¿no? O sea, él se quedó de pastor y era, pues, súper joven, ¿no? Entonces, Pablo tenía, le estaba diciendo eso, no dejes que menosprecien tu juventud, ¿no? Y haz todo esto que no va a hacer que no se vea tu juventud, ¿no? Se va a ver que está reflejando a Cristo, ¿no? En pocas palabras. Sí, A mí me encanta esto, ¿no? Y lo digo sobre todo por los jóvenes, ¿no? Que muchas veces son despreciados, ¿no? En todo, no nada más en la iglesia, en muchas cosas, ¿no?
Sí, no, y en realidad el versículo 12 precisamente dice eso, le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Dice, Sí. no sé ejemplo de los creyentes, no importa que seas joven, sé Sí. ejemplo. Dice, y sé ejemplo en palabras, en conductas, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ¿verdad? Como decías tú, Amén. exactamente. Así es, y es verdad, muchas veces no porque la persona sea joven quiere decir que no sabe o pues sí, o sea, aquí en la historia dice, perdón, en la historia dice que Timoteo era muy tímido. Sí, 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 sí. Ujú. Pero con todo y eso, pues gloria a Dios que tenía un buen maestro que era Pablo. Amén. Definitivamente, así Amén. que lo consideraba y lo amaba, ¿verdad? Como hijo en la fe.